Ahora que ya debemos tener claro lo que son los enlaces tardíos y para qué sirven, vamos a ver un tipo especial de enlace tardío que C++ utiliza para implementar las funciones virtuales y que sirve para apuntar a una tabla virtual. Desde que empezamos a trabajar con funciones virtuales, vimos ya varias veces en el depurador que cuando instanciamos un objeto que cuenta con alguna función virtual, automáticamente aparece un puntero al que el compilador de Visual Studio le da el nombre de dos guiones bajos VFPTR, con lo que nos indica que es un puntero a una función virtual. Así que sabemos que es un puntero, más en concreto un puntero a una función, por tanto de enlazado tardío, y a lo que apunta es a lo que se conoce como una tabla virtual. ¿Qué es una tabla virtual? Pues es el modo en el que C++ crea relaciones entre las distintas versiones de las funciones virtuales y tabla a la que se vincula a través de ese enlace tardío, un puntero que apunta a esa tabla virtual. Tabla que vamos a ver cómo se crea ya en tiempo de compilación y le permite saber al programa rápidamente en tiempo de ejecución qué versión de la función debe ejecutar en cada caso concreto. Esta tabla virtual puede aparecer con distintos nombres, tabla de funciones virtuales o vtabla suelen ser los más comunes. Y para poder entender bien las tablas virtuales debemos tener muy claro lo que son las funciones virtuales, los enlazados tardíos y los punteros de funciones, todos ya vistos en el curso. Así que cada vez que instanciemos un objeto de una clase que tenga funciones virtuales o que derive de una clase que las tenga y que por tanto va a heredar, se tiene que crear una tabla virtual a la que se enlaza mediante el puntero dos guiones bajos FVPTR. Aunque este nombre puede cambiar según el compilador, pero no el cómo y el para qué se usa. Esta tabla es creada automáticamente por el compilador y por tanto en tiempo de compilación, y se crea como un array estático. Y lo que va a contener esa tabla virtual es una entrada a cada una de las funciones virtuales que pueden ser llamadas por ese objeto. Y cada una de las entradas lo que contiene es un puntero de función que apunta a la función más derivada que es accesible para esa clase y por tanto la que debe ser ejecutada, como ya sabemos. Esto deja claro para qué se necesitan estas tablas virtuales. Cuando en tiempo de ejecución sea llamada una función virtual, el programa solo tiene que acceder a la tabla para localizar cuál de las versiones de la función virtual debe ejecutar, sin necesidad de tener que llevar a cabo ninguna otra comprobación. Así que sin ningún costo en el tiempo de procesamiento ni en el rendimiento del programa. Así que con todo lo que ya hemos visto en el curso, cuando creamos un objeto en C++ que tenga funciones virtuales, van a tener que crearse automáticamente dos punteros. Uno es el puntero implícito des, que ya conocemos bien y que se crea siempre que se instancie cualquier objeto, tenga funciones virtuales o no. El segundo es este puntero VFPTR, que solo se crea cuando ese objeto creado pueda llamar a alguna función virtual. Se trata de dos punteros ocultos o implícitos que crea internamente el programa, pero que no debemos confundir. Uno es un autopuntero, porque el objeto se apunta a sí mismo, mientras que el otro es un puntero que apunta a esa tabla virtual que se ha creado en tiempo de compilación. El puntero implícito des ya vimos que en la práctica realmente funciona como un parámetro de función y su cometido es el de autorreferenciarse. Saber que algo que queremos ejecutar se debe hacer desde dentro del propio objeto que lo invoca. Pero el puntero de función virtual que apunta a la tabla virtual fptr es un puntero real que se debe crear para cada objeto que cuente con alguna función virtual y que aumenta el tamaño de ese objeto, porque le obliga a crear un puntero, tanto a objetos de una clase como de todas las clases que deriven de ella. Para intentar despejar dudas vamos a empezar con un ejemplo sencillo en el que tenemos tres clases, padre y dos derivadas.
con dos funciones virtuales, así que el compilador debe configurar tres tablas virtuales, una para cada clase, y cada una de ellas con dos funciones que definen o heredan de su clase padre. Decir por último, antes de empezar a trabajar con estos ejemplos prácticos, que ese puntero oculto que apunta a la tabla virtual siempre pertenecerá a la clase padre, la más básica o superior en la jerarquía, y a partir de ella podrá ser utilizado por todas sus clases derivadas. Esta es la estructura del programa. Tres clases, padre y derivada 1 y derivada 2, que heredan de padre. Padre define dos funciones virtuales, función 1 y función 2. Derivada 1 define y anula la función 1 padre y hereda función 2. Derivada 2 define y anula la función 2 de padre y hereda función 1. Cada vez que se instancie un objeto de estas clases, en su clase padre se crea implícitamente un puntero de función vfptr, que es heredado por las clases derivadas. Punteros que apuntan a cada una de las tres tablas virtuales que se crea para cada clase. Tablas que deben contener una entrada para cada función, que debe indicar en cada caso qué función se debe llamar, que siempre tiene que ser la más derivada, que como ya sabemos depende de las clases implicadas. Por eso, si el objeto es de tipo padre o de tipo referencia o puntero padre inicializado con un objeto padre, la única clase implicada es padre, así que aquí la vinculación es sencilla, siempre llamará a las funciones de la clase padre. Si el objeto es de tipo derivada 1 o una referencia o puntero padre inicializado con un objeto derivada 1, esta clase define su propia función 1, que override o anula a la de la clase padre. Así que se tiene que ejecutar la más derivada, que es esta de la derivada 1. Sin embargo, no anula función 2, que no define, así que en este caso tiene que llamar a la función 2 definida en la clase padre. Si el objeto es de tipo derivada 2 o una referencia o puntero padre inicializado con un objeto derivada 2, esta clase define su propia función 2 que override o anula a la de la clase padre. Así que se tiene que ejecutar la más derivada, que es esta de derivada 2. Pero no anula a función 1, que no define. Así que en este caso se tiene que llamar a la función 1 definida en la clase padre. Vamos a practicar con esto con código funcional en main. Vemos en la consola lo que acabamos de ver en la tabla virtual. Primero, el más sencillo con padre. Tanto a través de objetos tipo padre como de punteros tipo padre inicializados con objetos tipo padre, las llamadas a las dos funciones siempre resolverán a las funciones de la clase padre, como si no fueran virtuales, porque no tienen modo de acceder a las de las clases derivadas. Ahora creamos un objeto de tipo derivada 1, así que su puntero vfptr apunta a la tabla virtual de derivada 1. Recuerda que siempre se debe ejecutar la función más derivada accesible. Si llamamos a función 1, usará la propia, que anula a la de padre, mientras que si llamamos a función 2, que no anula, se ejecutará la de padre, ya que no hay ninguna otra más derivada. Lo complicamos un poco, aparentemente, creando un puntero de tipo padre que inicializamos con el objeto derivada 1 que ya hemos creado. Si ahora llamamos de nuevo a las dos funciones, ¿qué ocurrirá? Pues la respuesta es exactamente la misma. Ahora el puntero padre ya tiene acceso al objeto derivada 1. Es cierto que solo a su parte padre, pero al ser las funciones virtuales, esto les permitirá acceder a la versión más derivada de la función. Por eso, igual que con el objeto derivada 1, la llamada función 1 resuelve a la función definida en la clase derivada 1, la más derivada.
mientras que la llamada función 2 resuelve a la de padre, porque las dos clases implicadas, padre y derivada 1, no tienen una versión más derivada que la de padre. Así de sencillo. Si lo hacemos con derivada 2 es repetir lo mismo, solo cambiando el comportamiento de la función que se anula y la que no. Si alguien se pregunta qué ocurriría si fuera, por ejemplo, un puntero de tipo derivada 1 inicializado con un objeto de tipo derivada 2, pues si alguien se hace esta pregunta debe revisar los fundamentales, porque eso, tal como está escrito el código, es imposible. Las dos derivan de padre, pero entre ellas no existe ningún tipo de relación de herencia, así que si lo intentamos tendremos un error. Podemos modificar la jerarquía de herencias para que derivada 1 herede de padre y derivada 2 herede de derivada 1. Y puedes introducir todas las variantes que quieras. En este caso concreto, que derivada 2 herede ahora de derivada 1, sí ya podremos crear un puntero de tipo derivada 1 que se inicialice con un objeto tipo derivada 2. Pero esto hará que el contenido de las tablas virtuales también cambie. En concreto, hará que ahora la función 1 de derivada 2, que antes resolvía a padre, ahora lo haga a derivada 1, porque es la versión más derivada accesible para derivada 2. El resto seguiría igual. Si modificamos la jerarquía de herencias, las tablas virtuales tienen que actualizarse de acuerdo con eso. Esto que hemos visto es algo que hace automáticamente el compilador, así que siempre habrá el que piense que dedicar tiempo a entender algo como esto es una pérdida de tiempo. El que piense eso, le aseguro que nunca llegará a ser un buen programador. Y si no entiende por qué, tampoco vamos a perder el tiempo explicándoselo.